Azúcar refinada, segundo veneno blanco. Uno de los alimentos básicos más consumidos en el mundo es el azúcar. De hecho, algunos autores apuntan a que quizás sea la sustancia legal adicta más consumida en el mundo, responsable directa de distintos problemas de salud. El azúcar se consigue al triturar y macerar los tallos de la caña con grandes rodillos de hierro dentro de molinos y mediante presión. El consumo anual de azúcar en la actualidad ronda los 120 millones de toneladas y aumenta a un ritmo de 2 millones de toneladas al año. La Unión Europea, Brasil e India son los tres mayores productores y juntos suman alrededor del 40% de la producción anual. Efectos negativos del azúcar blanco en nuestra salud. Un consumo excesivo en azúcar blanco puede ser negativo para nuestra salud desde un punto de vista tanto nutricional como diabético, ya que para su correcta asimilación necesita utilizar vitaminas del grupo B y calcio. Esto, como evidente, conlleva una carencia de ambos nutrientes, pudiendo causar fatiga crónica. La URSS nació como una unión de 4 repúblicas socialistas soviéticas, formada luego de la Revolución de Octubre de 1917 y creció a 15 de 1956. Geografía. La Unión Soviética ocupó la porción oriental del continente europeo y la porción septentrional del continente asiático. Economía. Antes de disolución, la Unión Soviética era la segunda economía más poderosa del mundo. Tras la de Estados Unidos, el gobierno estableció sus prioridades económicas por la economía centralizada. Cultura. La cultura soviética pasó por varias etapas durante los 70 años de su existencia. Durante los primeros 11 años de revolución, 1918-1929. Por encima de los errores que condujeron a su desaparición, este país jugó un papel esencial en la derrota del fascismo y en el avance de la humanidad hacia nuevas formas de la organización social más justas y solidarias. Hidroeléctricas. La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía potencial durante la caída se convierte en cinética. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. Principales hidroeléctricas del mundo. Primera, Central Hidroeléctrica de las Tres Gargantas, 22.500 MW, China. Segundo, Central Hidroeléctrica de Itaipú, 14.000 MW, Paraguay, Brasil. Tercera, Central Hidroeléctrica de Xiluodong, 13.860, China. La presa de las Tres Gargantas. La Central Hidroeléctrica China de las Tres Gargantas tiene una potencia instalada de 22.500 MW. Está situada en Chillán y es la mayor del mundo. Se trata de una instalación hidroeléctrica de embalse convencional que aprovecha el agua proveniente del río Yangtze. Aqualim, laboratorio ambiental. Aqualim es una empresa casanareña acreditada por el IDEAM, dedicada a la prestación de servicios de monitoreo y análisis fisioquímicos, microbiológicos e hidrobiológicos en las matrices de agua, biota, suelo y alimentos. Misión: ser reconocidos por nuestros clientes como una empresa comprometida con la prestación del servicio de análisis microbiológico, alimentos, análisis fisioquímicos de aguas potables y residuales, servicios de toma de muestras en fuentes superficiales y aguas subterráneas. Visión: para el 2018, Aqualim se convertirá en el laboratorio privado con alto reconocimiento en el sector, prestando los servicios de muestreo, análisis fisioquímicos, microbiológicos acreditados para la matriz de aguas, así como siendo líder en la prestación de análisis microbiológicos de alimentos, toma de muestras y análisis de aires y suelos. Valores corporativos: competencia, imparcialidad, juicio e integridad. Historia y fundación. El laboratorio se encuentra en funcionamiento desde el año 2004, la cual surge de la necesidad del poder prestar servicios de calidad, análisis microbiológicos y fisioquímicos de aguas actualmente. Cuenta con un equipo de planta compuesto por 14 personas, entre profesionales, tecnólogos, técnicos y estudiantes universitarios. Fundadores: Claudia Quijano Molina, Adolfo Quijano Molina. Servicio y productos: realización de análisis físico-químicos y microbiológicos de agua residual doméstica, industrial, superficial, subterránea y tratada. Análisis microbiológicos de alimentos.